¿Qué haces cuando te sientes estancado en tu dolor? ¿Cómo sigues adelante en medio de una crisis sintiendo ganas de rendirte? ¿Qué haces cuando los problemas emocionales, financieros, relacionales o de salud se arremolinan y por mucho que quieras seguir a Dios, no sabes qué hacer? Bueno, esas son las preguntas que creo nos hacemos muy frecuentemente. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer cuando el dolor está tocando la puerta? Y quizá no solamente tocando la puerta, quizá ya se metió hasta la cocina. ¿Qué debo hacer cuando esta crisis me está deteniendo y no veo cómo avanzar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer cuando tengo problemas financieros, emocionales o relacionales? ¿Qué debo hacer cuando mi salud está quebrantándose o quebrantada y no sé cómo resolverlo? Bueno, se trata entonces de encontrar respuestas en la palabra de Dios. Y encontramos muchos consejos acerca de qué hacer en todas estas situaciones. Pero volvamos a las bases. Una de las cosas que hemos dicho una y otra vez a lo largo de estos devocionales es que necesitamos estar muy conscientes de nuestra unión con Cristo. ¿Te acuerdas de ese famoso texto que hemos citado una y otra vez? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Esto escribía San Pablo por allá del año 54 de nuestra era, 60, por ese tiempo, cuando él ha reflexionado mucho sobre la experiencia que ha tenido con Jesús el resucitado. Y también hay otras propuestas que se hacen a lo largo del Nuevo Testamento y que podemos encontrar allí una respuesta. Mira lo que dice, por ejemplo, el Evangelio, no es el Evangelio, el libro de Santiago, la carta de Santiago. ¿Qué hacer cuando estás estancado? Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Entonces, también la resurrección de Jesús nos invita a encontrar la sabiduría desde la perspectiva de Santiago, del libro de Santiago. Necesitamos saber qué hacer cuando las cosas están complicadas. Y para eso, dice Santiago, busquemos la sabiduría de parte de Dios. Sí, porque además dice algo importantísimo. Pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Algo que vemos aquí en el texto bíblico es que Dios escucha la oración que está pidiendo sabiduría. Señor, enséñame, Señor, dame claridad, dame luz en mis pensamientos, porque no sé qué hacer, pero tú guíame y tú, Señor, oriéntame. Dame tus direcciones en medio de todas estas confusiones que hay en mi corazón, en mi cabeza. Bueno, cuando estamos pidiendo sabiduría a Dios, el texto bíblico nos dice que Dios nos oye. Y luego dice otra cosa muy potente. Dice que Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Desde la perspectiva del libro de Santiago, Dios es el dador.
Dios es un ser generoso que constantemente está dando algo a sus hijos. Y cuando sus hijos pedimos sabiduría, entonces Dios oye esa oración, Dios la contesta y además tenemos la garantía de que Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Sí, tenemos un Dios terriblemente, si me permites esta expresión, terriblemente, exageradamente bondadoso. Un Dios bueno, un Dios que se complace en dar, y en este caso darte sabiduría. Y por eso Santiago nos invita, pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Entonces, nuestra tarea es pedir sabiduría. Sí, porque nosotros pedimos muchas cosas, pero sí son pocos los cristianos que estoy escuchando, incluyéndome a mí, son pocos los cristianos que están pidiendo a Dios sabiduría. Normalmente cuando tenemos una crisis en el trabajo o una crisis financiera, decimos, Señor, ayúdame a resolver este problema. Señor, que me vaya mejor en el trabajo. Señor, que el negocio funcione bien. Y así, o si estamos enfermos le decimos, Señor, sáname, quítame este dolor, etc. Pero Santiago nos dice qué pedir. Y lo que necesitamos pedir es mucha sabiduría de parte de Dios para enfrentar las diferentes situaciones adversas que vamos teniendo. Y además, como dije hace un momento, tenemos la garantía de que Dios contesta esa oración. El texto de la Biblia dice, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pídasela a Dios. ¿Te acuerdas que alguna vez Jesús dijo, pidan y se os dará, busquen y hallarán, toquen la puerta y se les abrirá? ¿Te acuerdas de eso? Bueno, eso no es una mentira que se le ocurrió decir a alguien. No, son las palabras que salieron de la boca de Jesús para que tú y yo confiemos en que Dios está escuchando nuestro clamor por algo que Él quiere que nosotros clamemos, que en este caso es sabiduría. La otra cosa que es muy importantísimo es que necesitamos convencernos de que Dios es generoso. Sí, no es el Dios que nosotros conocemos y el Dios que nosotros anunciamos es un Dios generoso. El versículo más famoso de la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único. Y cuando estamos hablando de que Dios dio a su Hijo, estamos hablando de la generosidad en su total manifestación. Dios se complace en dar. Dios es un ser generoso. Dios es un ser bueno. Y por eso tú y yo podemos acercarnos a Él como nuevas personas, como personas resucitadas, como una nueva creación. Y con esa libertad que tenemos, acercarnos a Él y exponerle nuestras plegarias, nuestras ansiedades. Y Él va a contestar específicamente. Si tú le pides sabiduría, Él te va a dar sabiduría, porque así nos dice su palabra. Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional haya sido de bendición para ti. Dios te bendiga.